trabajo de Alan Turing alrededor del computador, del primer modelo de computación que nos sirvió para explorar fenómenos complejos, abrió la puerta a lo que hoy conocemos como ciencias de la complejidad. Fue uno de los grandes desarrollos en la historia humana que nos llevó a la fundación y digamos, al establecimiento de lo que hoy conocemos como ciencias de la complejidad. Sin embargo, su modelo, que es la máquina de Turing, permanece en el contexto clásico de la ciencia. Si bien nos abrió la puerta a la complejidad, los fundamentos sobre los que está constituida la máquina de Turing permanecen en el mundo clásico desde el punto de vista científico. Entonces, mi idea es mostrar cómo están emergiendo nuevas perspectivas, nuevas formas de comprender lo que entendemos por computación, que son más congruentes con las tecnologías que actualmente utilizamos, con los sistemas computacionales que actualmente utilizamos, y con las nuevas tendencias, como por ejemplo lo que conocemos como ciencia computacional o como pensamiento computacional. Entonces, pensar sistemas sociales o pensar sistemas vivos no es posible, es la idea que quiero sugerir, a partir de una máquina de Turing. Por otro lado, lo otro que quiero sugerir es que la máquina de Turing, como modelo de computación, no establece un límite sobre lo que podemos computar. Esas ideas, digamos que no van en contra del trabajo mismo de Turing, sino que lo que yo quiero mostrar es que algunas de sus grandes ideas que fueron olvidadas a través del tiempo ya insistían en la necesidad de pensar otros modelos de computación y otras formas de computar. Bien. Para un público más general, digamos que Turing es altamente reconocido por el papel que jugó durante la Segunda Guerra Mundial, tratando de develar los códigos de los alemanes, las comunicaciones nazis, de desencriptarlas. Y para los que, digamos, no están muy familiarizados, pues digamos que recientemente fue un gran éxito la película, es mejor el libro en cualquier caso. Pero fue un gran éxito la película que, digamos, nos mostraba cómo se desarrollaron esos hechos, por el que es ampliamente reconocido, sobre todo en el contexto de la ingeniería, particularmente en la de sistemas, en los campos de teoría de la computación y demás, es porque formuló la máquina de Turing. Más adelante voy a hablar un poco al respecto. Lo que no es muy conocido de Turing es que fue pionero, bueno, de hecho la máquina de Turing hoy es el modelo estándar de computación. Casi en cualquier lugar del mundo, cuando se habla de teoría de la computación, se enseña la máquina de Turing o algunos modelos que tienen menor poder computacional. Y la tendencia, lo que entendemos hoy por computación, tiene que ver con las capacidades computacionales de esa máquina. Entonces decimos, hay muchos que sugieren que una máquina de Turing puede hacer cualquier cosa que un computador puede hacer. Y eso lo extienden incluso cuando pensamos en ideas como que un sistema vivo procesa información o en ideas como que un sistema social procesa información. Bien. Entonces, esta afirmación que espero poder mostrar un poco más adelante no es válida, se conoce como la tesis fuerte de George y Turing y es, digamos, casi con el estatus de ley dentro del contexto de la teoría de la computación, tal como la conocemos actualmente. Bien. Sin embargo, Turing desarrolló muchas otras ideas que son poco reconocidas, poco desarrolladas y poco conocidas en el contexto de la ingeniería misma y de la computación. Entonces, en 1936 es cuando publica el modelo de la máquina de Turing, pero en ese mismo texto él sugiere otro modelo de computación que se conoce como máquinas de elección, y ese jamás se menciona en la literatura. Ese modelo que se conoce como máquina de elección es un modelo que tiene mucha mayor expresividad. Más adelante les digo en qué sentido exactamente. En 1938, él propone las lógicas ordinales. La idea con su máquina de Turing es que la matemática no podía hacerse decidible. Y entonces él propone su modelo de máquina de Turing para poder demostrar que efectivamente no se podía hacer decidible la matemática en conjunto. Lo que él propone aquí con las lógicas ordinales es que si tenemos un sistema de axiomas, podemos ir escalando hacia sistemas cada vez más completos que nos permitan resolver problemas cada vez más complejos. En ese sentido, funciona análogo a como funcionan los seres vivos, y es que a partir de células construyen otro tipo de organizaciones que tienen mayores capacidades
de enfrentar la incertidumbre del entorno, de adaptarse al entorno y demás. En ese trabajo sobre lógicas ordinarias del 38, que es su tesis doctoral, formula otro modelo de computación que se conoce como máquinas con oráculo. Y las máquinas con oráculo básicamente nos dicen que son máquinas que pueden acudir a un oráculo externo para preguntarle cosas que no son computables en el contexto de la máquina original de Turing. En el año 1945 diseña el primer computador de programa almacenado. En la teoría se le reconoce a John von Neumann la idea del programa almacenado, y sin embargo esa idea ya estaba representada en el trabajo de 1936 de Alan Turing. Y él es el primero que hace un diseño completo para un computador electrónico con programa almacenado. Adicionalmente, von Neumann reconocía abiertamente que las ideas con las que propone su modelo de programa almacenado provienen del trabajo del 36 de Alan Turing. La primera conferencia sobre vida artificial, presumen los historiadores, no han encontrado otro antecedente anterior, la da en 1947 Alan Turing, cuando trabajaba en el laboratorio, en el Instituto Nacional de Ciencia, que se ubicaba en Londres. Entonces, es la primera vez que se habla de inteligencia artificial en el mundo. Y cuando él se propone crear este primer ordenador, la mayoría de gente estaba pensando que él estaba implementando una máquina de Turing como tal. Pero él ya sostenía en ese momento que a él no le interesaba implementar una máquina de Turing, sino replicar los procesos de pensamiento que se dan en el cerebro. Bien. Y en 1948 aparece el primer manifiesto de inteligencia artificial, muy poco conocido, se publica varios años después de la muerte de Turing, y él lo propone en el Instituto Nacional de Física, pero es la persona que dirigía el instituto, que era el nieto de Charles Darwin, le dice que es un trabajo escolar y le dice que no es apto para publicación. En ese trabajo, que como les digo aparece mucho tiempo después, aparece por primera vez en la literatura la idea de una búsqueda genética o evolutiva, que es lo que hoy conocemos como un algoritmo genético, o como un campo mucho más amplio que es la computación evolutiva. Entonces podemos rastrear la idea desde el trabajo de Turing. Adicionalmente, en ese mismo texto, sugiere la idea de que los sistemas computacionales, para pensar en que sean inteligentes, deben tener la capacidad de interactuar con el entorno. Y por primera vez propone que los sistemas computacionales deben tener la capacidad de percibir señales del entorno, propone el uso de micrófonos, por ejemplo, de cámaras, qué sé yo, y de interactuar con ese entorno. Entonces él hablaba de sistemas que pudieran movilizarse por el entorno. Bien. En el 49 inaugura el campo que hoy se conoce como verificación de programas en ingeniería. Entonces él es el primero que propone la idea de mecanismos para verificar programas, digamos programas computacionales largos, y desarrolla un lenguaje de computación. En ese momento se encontraba trabajando en la Universidad de Manchester. Allí habían logrado desarrollar una máquina de programa almacenado porque cuando él estaba en el Instituto Nacional de Física le pusieron todas las trabas para desarrollar el trabajo. Entonces él prefirió irse a Manchester, donde ya habían desarrollado una máquina, y propone uno de los primeros lenguajes de programación para esa máquina, y adicionalmente diseña un generador de números aleatorios. Entonces la idea que él sostiene es que si queremos pensar en la inteligencia, tenemos que permitirle a la máquina que se equivoque, tenemos que permitirle a la máquina que cometa errores, aunque eventualmente sean muy graves. Cuando sucede esto, el resto del mundo estaba tratando de entender su modelo teórico del año 36 y tratando de implementar las primeras calculadoras automáticas, ¿no? Para esa fecha lo que llamábamos computador era un conjunto de personas que hacían cálculos matemáticos para empresas o para instituciones como la NASA. En el 50 escribe el primer manual de programación que se conoce, y en ese manual de programación habla de mecanismos para generar música digitalmente. Es el primero que, de alguna manera, propone la idea de generar música con un computador. Y adicionalmente, es el primero que usa el computador para escribir sus cartas. Entonces, aunque no había correo electrónico, es el primero que usa el computador explícitamente para esa tarea.
En el 51 también es el primero que hace simulación computacional de sistemas complejos. En ese momento, él estaba preocupado por cómo se desarrollan los organismos a partir de un óvulo fecundado, qué sé yo, y cómo generan estructuras y formas a partir de sus procesos de crecimiento. En ese momento, él utiliza el primer computador comercial que se generó en el mundo, que lo generó la Universidad de Manchester con una empresa privada. Entonces, él es el primero en implementar modelos de ecuaciones diferenciales no lineales en un computador. Y a partir de eso, es el que introduce la idea de una biología computacional, de pensar, aunque no habla en términos de computación, él es el primero en pensar el proceso de desarrollo biológico como un proceso en esencia computacional. Entonces, la idea hasta aquí es que Alan Turing pudo vislumbrar muchas de las cosas y de los desarrollos que actualmente tenemos en el escenario o en la interfaz entre computación y biología. Y en 1953, en un trabajo que hablaba sobre el ajedrez, es el primero que describe un ejemplo de cómo usar una búsqueda evolutiva, como él la llamaba, para desarrollar estrategias de juego en el ajedrez. Entonces, de alguna manera es el primero en implementar un algoritmo genético. Bien. De todo eso, yo quisiera hacer énfasis en tres ideas. En la idea de hipercomputación, cuando él habla de una máquina de elección o de una máquina con oráculo, lo que él nos plantea es que el poder computacional no se reduce al poder de su máquina original de 1936, sino que él empieza a sugerir otras posibilidades para computar cosas que esa máquina no puede hacer. Ese campo se conoce como hipercomputación y en una acepción muy amplia se refiere a la idea de computar lo no computable. Ya más adelante les voy a hablar un poco más al respecto. La segunda es que él es el pionero en el campo del conexionismo. Como Darwin no le permitió publicar su texto, el conexionismo fue de alguna manera reencontrado por quien se reconoce como el padre del conexionismo, que es Frank Rosenblatt. Y finalmente, la idea de simular procesos biológicos en un computador es lo que hoy conocemos como vida artificial. Es la idea de cómo a través del computador yo puedo replicar dinámicas biológicas y a partir de eso entender procesos vivos en el ordenador. Ahí están los textos que correspondientemente desarrollaron esas ideas. Les decía que la máquina de Turing aparece en el año 1936. Él no estaba preocupado en ese momento por formular una noción de computación, no era su interés. Él estaba preocupado por responder a David Hilbert, que era un matemático muy prominente europeo. Algunos dicen que es el papá de las matemáticas europeas, y él proponía un programa de accionalización para las matemáticas. Entonces él se preguntaba cosas como si las matemáticas podrían ser completas, si podrían ser consistentes y si podrían ser enteramente decidibles. Y entonces la idea que él planteaba cuando decía que las matemáticas deberían ser decidibles es que debía haber un procedimiento sistemático que fuera único, que aplicara para cualquier situación matemática, que permitiera establecer la verdad o la falsedad en ese contexto. Digamos que ese fue uno de los grandes hitos que proponía él como un programa de investigación para las matemáticas. Eso fue en 1900. Y un procedimiento sistemático se entiende como un método manual que cualquiera pueda llevar a cabo de forma mecánica, esa era una condición bien importante, paso a paso, secuencialmente, sin necesidad de creatividad o entendimiento de algún tipo. De alguna manera lo que él planteaba es que esos cálculos que hacían lo que llamaban las personas que llamaban computadores en ese tiempo deberían poder sistematizarse de alguna manera, y sugería que debía haber algún procedimiento que pudiera de alguna manera representar cualquier cálculo matemático que fuera posible hacer. Entonces esa noción de procedimiento sistemático es análoga a lo que llamamos un proceso mecánico, a lo que llamamos un algoritmo, a lo que llamamos computación efectiva o a lo que llamamos en matemáticas funciones recursivas. Bien. Entonces el gran logro de Turing fue que logró establecer a través de su máquina de Turing la formalización de la noción de algoritmo, y adicionalmente mostró la imposibilidad de construir el procedimiento sistemático que planteaba Hilbert.
Para eso, en ese texto del 36, él formula una máquina que la llama la máquina universal de Turing, que puede simular cualquier otra máquina de Turing. Es decir, una máquina que puede realizar cualquier algoritmo posible. Y a partir de eso, él demuestra que a pesar de que puede realizar cualquier algoritmo posible, hay cosas que no puede resolver. Gödel, que digamos fue el que echó abajo las otras dos preguntas de Hilbert, de si la matemática era completa y era consistente, planteaba, haciendo referencia al trabajo de Turing, que jamás podría reemplazarse la mente humana con una máquina. Y esto tiene que ver con el principio que les decía ahorita, con la caracterización de procedimiento sistemático, y es que los procedimientos sistemáticos no hacen uso de la inteligencia. Entonces no podemos esperar buscar en una máquina de Turing esa noción de inteligencia. Bien. La máquina de Turing era un dispositivo muy sencillo. Consistía en un conjunto de reglas, que es análogo, por ejemplo, cuando uno extrae el mínimo común divisor de un conjunto de números. Ese procedimiento es el que tenía en la cabeza una persona. Entonces, esa cajita gris de las reglas representa al individuo humano que conoce el proceso y que aplica sus reglas a una cinta, que es donde está, digamos, la representación del papel y el lápiz. Entonces, dice que si la cinta es potencialmente infinita, pues el operario puede hacer cualquier operación que se requiera, haciendo uso de los procesos que ya conoce. Y esa máquina de Turing tiene cinco características fundamentales que nos van a servir más adelante para poderles explicar, digamos, el punto al que yo quiero llegar. La primera es que modela únicamente computaciones cerradas. ¿Qué significa eso? Que los datos de entrada y el programa con el que, digamos, el algoritmo que yo quiero aplicar, se deben proveer antes de que la computación empiece. Y durante el proceso de cómputo no entra ni sale nada de la máquina. Solo cuando finaliza la computación es que se arroja la salida. La segunda es que el uso de recursos son finitos. Es decir, aunque yo puedo usar toda la cinta que necesite, en algún momento tengo que terminar. ¿Sí? No puedo usar cinta infinita para un proceso específico. La tercera es que captura esa noción de procedimiento sistemático que les comentaba hace un momento y establece entonces un mapeo entre entradas y salidas. Yo defino las salidas previamente, hago el proceso de cómputo y cuando termino genero la salida. Entonces ese mapeo es lo que conocemos en matemáticas como una función. Entonces parto de la entrada, está la función que es la que me transforma la entrada y me genera la salida. Y por último, entonces, es determinística y es secuencial. Entonces la cabeza lectora, que es la que va reconociendo los símbolos, va leyendo uno a la vez. Y a partir de las instrucciones se puede mover a la derecha, a la izquierda o cambiar el contenido de la cinta. Bien. Entonces, lo que Turing logra establecer no es lo que en alguna de las charlas escuchamos en estos días, y es que se establece un límite sobre la mente humana o la capacidad humana para generar conocimiento, sino que simplemente establece un límite sobre lo que podemos hacer algorítmicamente. Entonces él divide los problemas en aquellos que podemos computar y en aquellos que no. Y como todo problema computable se puede reducir a un problema de decisión, entonces él nos plantea la idea de cómo podemos dividir los problemas en aquellos que son decidibles y en aquellos que no son decidibles. Todo lo que no es decidible para una máquina de Turing se denomina como no computable. Bien. Y volvemos a esta definición que les planteaba hace un momento, ¿no? Entonces, muchos creen que todo lo computable, ¿no? Y que si no se puede representar de esa manera y resolver de esa manera, simplemente cae fuera del dominio de lo computable. Entonces, si ustedes se fijan aquí, las funciones que caen dentro del dominio de lo computable son muy pocas representativamente con el universo de funciones matemáticas que existen. Entonces la mayoría de cosas que se pueden hacer en matemáticas de alguna manera no se pueden computar, de acuerdo con esa caracterización. Lo problemático de esto, lo verdaderamente problemático, es cuando empezamos a entender procesos, por ejemplo, biológicos o sociales desde un punto de vista computacional, o cuando empezamos a usar el computador para simular esos procesos. Porque esta idea lleva a situaciones como esta, y es que pensamos, este es un premio Nobel, que la máquina de Turing es equivalente a una célula, por
Entonces él nos dice, mire, la máquina de Turing y las células tienen mucho en común. Y en el texto adelante dice, mire, las células son máquinas de Turing. O bien, pensamos que si no podemos hacer la equivalencia directa entre la máquina de Turing y el fenómeno, en este caso biológico, pensamos que la máquina de Turing establece unos límites sobre lo que podemos computar. Es decir, si entendemos cosas como el sistema inmune como un proceso computacional, el sistema inmune no podría hacer nada más que lo que puede hacer una máquina de Turing. Es decir, estaría encerrado, perdón, me devuelvo aquí rápidamente, en esa parte de abajo y no podría salirse hacia ningún otro espacio. Sin embargo, como les decía, Turing pensó en máquinas con oráculos. Y él decía, mire, si yo tengo un programa, este era uno de los problemas que se denominan no computables, y es que si yo tengo un programa que se lo pueda pasar a una máquina específica de Turing, la máquina debería poder decirme si ese programa se va a detener o no. Es decir, si va a ser computable o no, si me va a entregar una respuesta o no. Y ese problema no se puede decidir. O sea, yo no puedo determinar para todos los programas si van a terminar o no, porque algunos se van a quedar en un bucle infinito y yo no puedo determinar si se va a detener o no. Pero entonces lo que Turing planteaba es que si yo puedo establecer un número decimal que sea equivalente a ese programa y yo puedo preguntarle a un oráculo que tiene conocimiento sobre ese tipo de procesos si se va a detener o no, entonces yo puedo determinar, en este caso, para cualquier programa que me presenten en la máquina, si se detiene o no. Entonces, de alguna manera, lo que esta máquina puede hacer es computar lo que la máquina de Turing no. Él dice en su tesis doctoral que no va a entrar en detalles sobre esa máquina, que lo único, digamos, sobre el oráculo, perdón, que lo único que dice es que no se entiende como una máquina, en este caso una máquina de Turing, sino que debe ser algo más allá de eso. Entonces, lo que Turing, de alguna manera, nos plantea es la idea de poder entrar en esa caja de arriba y pensar en computar funciones que la máquina de Turing no puede. Es decir, la idea de computar lo no computable. Este es el panorama bajo el cual Turing propone su máquina. Y es que es lo que llamamos, que está aquí, una visión matemática de la computación, que dice que toda computación es una transformación finita de una entrada y una salida. Es decir, que estamos hablando de funciones matemáticas. Y nos dice que el tamaño de entrada es finito, en este caso representado por un número, por una cadena de símbolos, que el sistema es cerrado, lo decíamos ahorita, que el comportamiento entonces es estrictamente funcional y que todo lo que puede hacer esa máquina se puede reducir a lo que se llama la tesis de Shor-Stuhl, que dice que cualquier cosa que se pueda computar con una máquina de Turing se puede computar con otros métodos análogos como las funciones parciales recursivas o el cálculo lambda, que sé yo. Sin embargo, eso no es muy congruente con los métodos y con los sistemas computacionales que tenemos actualmente. Hay una caracterización que se llama la visión interactiva de la computación que nos dice que la computación, antes que la transformación en una función matemática, es un proceso continuo. Pregúntense, por ejemplo, qué tipo de función matemática computa Internet o qué tipo de función matemática computa un sistema operativo, cuando asumimos que son procesos computacionales, pero por ejemplo no se detienen, por ejemplo no parten de una configuración dada, etc. Entonces, muchos de nuestros sistemas computacionales no responden a esa idea de una transformación finita, de una entrada y una salida. Y eso nos lleva a pensar en la computación como un proceso continuo, un proceso que se está ejecutando con el entorno y que cumple la tarea de prestar servicios, por ejemplo. Entonces, la idea es que se pasa de pensar en términos de cadenas de símbolos a pensar en flujos de cadenas de símbolos, en un flujo constante que proviene del entorno y que me permite interactuar con el entorno durante la computación. Entonces, recuerden que decíamos que la máquina de Turing durante la computación no permite que entre o salga nada. Si pensamos en un sistema computacional que está interactuando con el entorno durante la computación, ya estamos fuera del dominio matemático tradicional. Entonces, lo que nos propone este enfoque es que pasemos de la noción de sistema cerrado a la noción de sistema abierto, que pasemos de pensar en términos de entradas definidas previamente a la computación a pensar en entradas y salidas que se generan durante la computación. Y entonces, cómo una salida temprana afecta a una entrada futura, por ejemplo. Y entonces, cómo el sistema puede hacerse dependiente de su historia.
Esa es una característica que la máquina de Turing no soporta. Adicionalmente, entonces nos lleva a pensar, David lo decía hace un momento en su charla, en pensar los sistemas no como estados, sino como procesos. La complejidad, digamos, está comprometida con pensar procesos más que pensar estados. Y también nos lleva a la idea de agentes inteligentes que pueden interactuar con un entorno y a la idea de sistemas que reaccionan al entorno. Entonces, la idea es que esa capacidad de interactuar no se puede capturar con la noción tradicional de computación. No se puede capturar con la tesis de Shor-Turing, que nos habla de computar funciones matemáticas. Y eso nos abre un espacio mucho más grande. En el dominio tradicional, aquí hablamos de computar funciones que la máquina de Turing no puede. Aquí hablamos de computar cosas que ni siquiera podemos representar como una función matemática. Eso se conoce como hipercomputación no clásica. Y la idea allí es que la computación interactiva, que es un paradigma muy reciente, es el que mejor se ha desarrollado en el contexto de la hipercomputación no clásica. Entonces la idea es que hablamos de hipercomputación no clásica cuando pensamos procesos o sistemas que son computacionales, pero que no caen dentro del marco de relevancia de la máquina de Turing, que no caen dentro del marco de relevancia de la matemática y las funciones computables, que no caen ni siquiera dentro del marco de relevancia de la computación de funciones que no se pueden computar con la máquina de Turing. Entonces la computación interactiva nos permite capturar esa noción de sistemas abiertos, análogamente a como la termodinámica del equilibrio lo hizo con la física, nos permite capturar la noción de sistema abierto. Reconoce que el entorno hace parte de la computación y reconoce que ese entorno muchas veces es no computable, por ejemplo cuando involucra humanos. Introduce la noción de historia en las ciencias de la computación, considera computaciones que no terminan y considera sistemas que pueden potencialmente autoorganizarse y generar emergencia. Vamos a ver en un momento, ya ahorita les muestro. En 2004 se hace la primera demostración de que una máquina, pensando en un solo agente, interactuando con su entorno, es mucho más expresiva que la máquina de Turing en los términos que planteamos aquí. Ya existe la demostración formal de que eso sucede. Y adicionalmente se conjetura que en el caso de la computación interactiva distribuida puede haber mucho más expresividad computacional que la que puede haber en la computación algorítmica clásica, que la que puede haber en un solo agente interactuando con el entorno. Entonces aquí de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que emerjan dinámicas o procesos por mecanismos de autoorganización y de emergencia. Sin embargo, esa conjetura no se ha logrado demostrar, ¿sí? No hay ningún modelo de computación que nos permita medir la expresividad computacional de sistemas que son distribuidos. Aquí, para hablar de expresividad, yo me refiero al número de funciones matemáticas que puedo computar. Aquí, en estos contextos, ya hablo de problemas distintos que no puedo computar con la máquina de Turing. Entonces, pensar la expresividad en estos dos contextos implica pensar en criterios de expresividad diferentes a las funciones matemáticas, porque ni siquiera estamos computando funciones matemáticas. Entonces Alan Turing propone en su trabajo de 1948 la idea de una red neuronal. Esta fue la primera vez que se propuso en la literatura formalmente la idea de red neuronal. Y lo que él propone, la llama máquinas no organizadas, es un conjunto de neuronas dispuestas al azar y conectadas al azar. Y él dice que cada una de las conexiones, cada nodo del sistema tiene dos conexiones de entrada y genera una salida. Y que lo que hace cada nodo de esos es una función NAND o un I negado. Entonces lo que él dice es que por un proceso de interferencia sobre la red se puede entrenar. Que si yo selectivamente empiezo a quitar conexiones y a poner conexiones, a permitir que se abran pasos de información por ciertas conexiones y se cierren en otros, entonces él dice que se puede generar máquinas específicas con capacidades específicas. Entonces lo que él propone es que hay procesos de destrucción, que es lo que en neurociencia se conoce como la poda sináptica, y de creación de conexiones, que es lo que se conoce como génesis sináptica. Entonces, más o menos, la idea, dice, es que muchas máquinas desorganizadas
tienen configuraciones tales que, una vez que se alcanza esa configuración específica, y si la interferencia después es restringida apropiadamente, la máquina se comporta como una organizada para un propósito definido. Pero lo que él estaba diciendo es que él podía enseñarle a la máquina a hacer cosas específicas. Y que después de esos procesos de interferencia sobre la máquina, él podía entrar en idea del comportamiento como si fuera un instructor de la máquina, como si él estuviera guiando el proceso de enseñanza. Entonces, lo interesante aquí es que él muestra en ese texto que estas máquinas tienen todo el poder computacional que tiene la máquina de Turing. Lo que él no dice es que pueden hacer cosas que la máquina de Turing no puede hacer. Ejemplo, este tipo de máquinas pueden aprender, la máquina de Turing. Desafortunadamente, les contaba, fue Rosenblatt el que se llevó el crédito como padre del conexionismo. Uno de los premios que entrega la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos es en nombre de él, y lamentablemente el trabajo de Turing no fue conocido, en muchos casos tuvo que ser reinventado por otros. Entonces Turing vislumbró muchas de las grandes vertientes que ha habido entre la biología y la computación. Una de esas vertientes, de las más comunes, tiene que ver con la posibilidad de usar computadores para acelerar los procesos de cálculo en biología, para almacenar datos biológicos, por ejemplo, y para organizar esa información biológica. Eso se conoce con el nombre de biología computacional, y ahí entran algunos campos como la bioinformática, por ejemplo, la ecoinformática, la inmunoinformática, etc. Y de ahí se desprenden además todo lo que conocemos como ómicas, la transcriptómica, la genómica, etc., desde el punto de vista computacional. Pero adicionalmente Turing también vislumbró la idea de simular sistemas vivos, que es lo que conocemos hoy como vida artificial por un lado, que se han desarrollado muchos subcampos alrededor de ella, o bien como biología sintética, que una de sus vertientes tiene que ver con la posibilidad de crear computacionalmente dinámicas biológicas. Pero también pensaba en cómo resolvía problemas a partir de esos modelos bioinspirados Turing. Entonces, de alguna forma también vislumbró la idea de la computación bioinspirada. Algunos de los campos que más se han desarrollado es desde luego la computación neuronal, también la computación evolutiva, y lo que yo quiero que de pronto se lleven como idea aquí en esta parte es que cada una de esas cajitas representa un campo de conocimiento específico, y muchas veces cada una de esas cajitas implica una cantidad de subcampos maravillosos. Por ejemplo, en el caso de la computación evolutiva, hay distintos enfoques, distintas técnicas con las que yo puedo representar procesos evolutivos. Otro gran campo es cuando hablamos de usar modelos bioinspirados o arquitecturas de computación que se inspiran en la biología. Un ejemplo de esos es cómo la manera como el ADN interactúa dentro de la célula nos inspira para construir arquitecturas computacionales o modelos de computación. Y otro es cuando no solo nos inspiramos, sino que usamos el ADN, por ejemplo, o usamos células para hacer computación. Entonces ahí aparece la idea de usar material biológico o material bioquímico para computar. Y finalmente, este es el campo menos desarrollado, pese a que ya hay varios ejemplos en la literatura, no hay todavía algo que centralice los esfuerzos dentro del campo, y es la idea de entender los procesos vivos como procesos computacionales. Entonces es lo que en la literatura se conoce desde el 2012 como computación biológica. Okay. Lo interesante es que esto nos permite hacer una distinción lógica, conceptual y filosófica entre la computación empleada como método para estudiar fenómenos biológicos, la computación utilizada como soporte tecnológico para investigar en biología, la computación que se inspira en la vida, la computación que usa sustratos vivos, o bien la computación que sucede naturalmente en el contexto de la vida. Muchos de los investigadores que trabajan, por ejemplo, aquí, no creen que los sistemas vivos procesen información en el mundo real. Dicen que nosotros interpretamos computaciones. Desde luego, están parados en el paradigma matemático de la computación. Entonces piensan que, dicen por ejemplo que las abejas no tienen una representación geométrica de las colonias que construyen. Y desde luego que no la tienen. Pero si uno piensa la noción de computación desde un punto de vista mucho más rico y amplio, entonces sí podemos pensar que lo que hace la vida para vivir es procesar información. Entonces, digamos que a partir de eso tomé un ejemplo de muchos posibles.
y las razones pueden ser muchas para haber elegido este y no otro, pero bueno, en fin. Y es que pensé en trabajar con hormigas porque tenía cierta familiaridad con el fenómeno. Y entonces podemos decir tres cosas de las hormigas. Lo primero es que han sido reconocidas como sistemas complejos adaptativos ya hace muchos años. Las colonias de hormigas se comportan como sistemas complejos adaptativos. Lo segundo es que esos sistemas complejos adaptativos, una de sus propiedades más importantes es que procesan información. Y que a partir de eso entonces pueden tener capacidad para adaptarse, aprender, evolucionar, etc. Y la tercera, considerar dos niveles, el nivel micro y el nivel macro, los componentes del sistema y el escenario global donde emergen cosas, donde emergen bien sean estructuras, procesos, funciones, qué sé yo. Entonces en la microescala, las hormigas se reconocen porque tienen unas capacidades muy limitadas respecto a las demandas del entorno. Entonces hay cosas que el entorno le plantea a la hormiga que la hormiga sola no puede resolver. Lo segundo es que pueden interactuar, pero esa interacción también es en esencia local, solo con un pequeño puñado de hormigas que están en su entorno cercano. Y lo tercero, por tanto, es que la información es parcial, la información que tienen del entorno. No hay ninguna hormiga que tenga una visión global de la colonia. No hay una hormiga administradora o diseñadora o ingeniera que pueda visualizar la colonia en conjunto. Sin embargo, cuando las pensamos en la macroescala, en el nivel de colonia, pueden construir niños magníficos como el que ven ahí. Pueden, por ejemplo, construir puentes y andamios que les permiten alcanzar cosas que de otra manera no podrían. Pueden, por ejemplo, hacer diseños de entrada del nido tan sofisticados como este, que tiene el propósito de salvaguardar el nido de inundaciones y de contribuir a la refrigeración interna del nido. Y pueden hacer cosas como construir puentes sobre el agua con sus propios cuerpos. Y a partir de esos puentes, pues alcanzar de forma mucho más directa los recursos y poder transportarlos a través de ellos. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista individual, pese a que la literatura es abundante, por ejemplo en el campo de la inteligencia computacional, la inteligencia colectiva o las ciencias de la complejidad, la colonia se entiende como sistema complejo, pero los componentes que son las hormigas se entienden como sistemas simples, se entienden como autómatas. Muchos incluso hablan de cada hormiga como una máquina de Turing, así dicen. Y dicen lo que tenemos son muchas máquinas de Turing. Recuerden que la máquina de Turing no puede interactuar con el entorno, y las hormigas sí pueden hacerlo. Bien. Wilson, que es uno de los entomólogos más prestigiosos en el mundo y de los que empezó a introducir ideas fuertes sobre la complejidad de la colonia, decía, por ejemplo, que las hormigas son componentes genéticamente programados para cumplir su tarea. Es decir, que no pueden generar comportamientos más allá de lo que ya está definido en su ADN. A pesar de ello, se ha demostrado que las hormigas se involucran en procesos que tienen que ver con percepción, memoria y aprendizaje. Es decir, con procesos que implican capacidades cognitivas muy elaboradas. El profesor Marco Aurelio ayer hablaba de la capacidad cognitiva de los agentes. Entonces, yo tomo aquí una definición, él tomó ayer una muy interesante. Esta me sirve para mis propósitos, y es que la cognición se define como una habilidad para adquirir información del entorno, para retener esa información, procesarla y tomar decisiones a partir de ella. Entonces, si ustedes ven, en síntesis, lo que propone esta definición es que la cognición no es otra cosa que un proceso computacional, pero involucra unas dinámicas que la computación convencional no considera. La computación a la manera de la máquina de Turing no considera la adquisición de información. Hay un operador humano que es el que la pone allí previamente. No considera, por ejemplo, la capacidad de retener información. Y no considera, por ejemplo, la idea de que el sistema autónomamente tome decisiones. Entonces, hay muchas características cognitivas en las hormigas. Se ha demostrado que, por ejemplo, pueden hacer planeación para el futuro. Se ha demostrado, por ejemplo, que pueden aprender tanto procedimental como declarativamente. Es decir, que pueden generar conocimientos sobre el qué y sobre el cómo de las cosas. Se ha demostrado que, por ejemplo, las hormigas que son ya expertas en recorrer el entorno, que son forrajeras experimentadas, le enseñan a las que no lo son tanto. Y entonces las que enseñan modifican su comportamiento de enseñanza de acuerdo a las reacciones que tiene la hormiga que está siendo enseñada, etc.
Se ha demostrado que toman decisiones muy sofisticadas, ya ahora les hablaré un poco de eso, que se puede distinguir entre más de 100 tipos de feromonas distintos, que son los mensajes químicos con los que se comunican, y que usan herramientas, por ejemplo, para transportar líquidos. Entonces hay hormigas que usan granos de arena, los mojan en líquidos y transportan el grano mojado. Eso le garantiza llevar más líquido. O toman pedazos de madera secos, los mojan y los transportan. Y adicionalmente, hay varias especies de hormigas que tejen sus nidos en las hojas de los árboles. Y para eso usan las pupas de las mismas hormigas y las presionan entre las tenazas y hacen que secreten seda. Y con esa seda tejen los nidos. En la parte de abajo, no sé si se logró ver bien, a ver si se puede repetir. No sé qué pasó. Permítanme a ver si logramos reproducirlo rápido. Ven una hormiga que está literalmente ordeñando un pulgón. Las hormigas en conjunto son capaces de hacer dos cosas que creíamos exclusivas de los humanos: ganadería y agricultura. Entonces, si nosotros vemos esos procesos, nosotros podemos ver que las hormigas en conjunto están inmersas en distintos procesos que implican computación. Desde construir y reparar el nido hasta buscar y recolectar alimento, hasta cosas como, qué sé yo, clasificar, limpiar y alimentar las pupas, etc. Eso lo podemos ver como varios sistemas de procesamiento, varios mecanismos de procesamiento que interactúan en distintas escalas. No existe a la fecha un modelo de computación que nos permita representar la complejidad computacional de la economía entera. Por tanto, digamos que mi estrategia fue la de tomar un solo caso. Y entonces me metí en la idea de la búsqueda y recolección de alimentos, que ha sido ampliamente estudiada. Entonces, en el nivel colectivo, aparece un sistema de comunicación global, mediado por feromonas muchas veces, que le permite a la hormiga elegir la fuente de alimento de manera colectiva, que le permite construir esos senderos y puentes que andamos que veíamos hace un rato, y que le permite hacer explotación óptima o subóptima de los recursos. En el nivel individual, entonces está la secretación, creo que es la expresión, y percepción de feromonas, la capacidad de yo dejar feromonas de acuerdo a la información que recibo de mi entorno, el procesamiento de información tanto olfativa como visual como sensorial, que ahorita les hablo un poco de ello, las microdecisiones, que en muchos casos son muy elaboradas, y un sistema de navegación que les permita moverse por el entorno y garantizar que vuelven al nido. Bien. Entonces, para eso tomé una especie de hormigas, que son las hormigas del desierto, se denominan Cataglyphis fortis, que habitan en los salares del norte de África, son como desiertos de sal en el norte de África, y que se alimentan de algunos artrópodos, forrajean a temperaturas de hasta 70 grados. Entonces digamos que hay unos retos de navegación bien importantes, y alcanzan velocidades de hasta 50 centímetros por segundo, que en escala humana equivaldría a movilizarse a 180 kilómetros por hora más o menos. Y todo eso, digamos que lo hacen, y ahorita vemos los problemas que resuelven, con un cerebro que pesa 0.1 miligramos, en contraste con nuestro casi kilo y medio que cargamos sobre los hombros. Bien, entonces hay tres formas de explorar el entorno y regresar al nido, que se han encontrado en la naturaleza, quiero decir. La primera son aquellos animales que salen de su nido o de su espacio de habitación, buscan el alimento y dejan algún rastro que les permita devolverse. Ejemplo, los caracoles. Los van dejando una baba que luego les permite reconstruir el camino de vuelta. En el otro extremo están aquellos que, como nosotros, usamos mapas cognitivos. Es decir, que nos podemos generar una representación geométrica del entorno y saber que a dónde vamos está al norte, al sur, qué sé. Sin embargo, esas dos estrategias son ineficientes por distintas razones para la hormiga. Si la hormiga hace esto, por ejemplo, dejando feromonas, cuando se vaya a devolver el viento ya se ha llevado las feromonas. Y además, si ustedes miran la longitud, pues es muy larga, y devolverse por la misma ruta implica que se pueda quedar achicharrada por ahí o desecada por el sol. Lo que hacen las hormigas principalmente es usar un mecanismo que se conoce como integración de rutas, que le permite, a partir de sus movimientos, ir reconstruyendo un vector de regreso hacia
Entonces, cuando ellas van buscando semi-aleatoriamente y encuentran la fuente de alimento, se devuelven en línea recta. Entonces, ese sistema de navegación implica múltiples mecanismos. Y análogo a lo que les decía ahorita, tomé el proceso de búsqueda y recolección de alimentos en la colonia, eso es demasiado grande, entonces me centré en el proceso de navegación de una sola hormiga, y eso sigue siendo demasiado grande. Entonces aquí están algunos de los mecanismos. Rápidamente voy a repasarlos para que más o menos se forme una idea. Entonces lo primero es que ellas tienen en sus ojos unas células que pueden percibir las variaciones de la luz solar. Y a partir de eso, ellas pueden medir con mucha precisión los ángulos de giro a medida que se van desplazando. Bien. Adicionalmente, ellas pueden contar sus pasos. Ellas pueden saber cuántos pasos se están moviendo en una dirección dada. Y para demostrarlo, hicieron un experimento en el que tomaron 3 hormigas, les permitieron salir del nido a la fuente de alimento. Cuando llegaba a la fuente de alimento las tomaron, y entonces a una le pusieron zancos. A la otra le cortaron las patas por la mitad. Y a la otra la dejaron tal cual. Y las volvieron a poner allí. Entonces cuando se devolvían desde el nido, la que tenía las patas normales llegó al punto del nido. La que tenía las patas recortadas llegó hasta la mitad del trayecto. Y la que tenía los zancos se pasó la mitad. Entonces, bueno, de hecho, aquí las tienen en el mundo real. Luego las tomaron y las volvieron a dejar en el nido. Y les permitieron salir a buscar alimento y todas lograron regresar. Entonces, digamos que es una demostración de que efectivamente tienen algún mecanismo que les permite contar los pasos. Esas dos cosas las integran en lo que se conoce como el integrador de rutas. Y ese integrador de rutas permite capturar los componentes lineales y angulares del movimiento e integrarlos en el vector de regreso. Ahorita les cuento cómo hacen eso. Pero adicionalmente pueden percibir el olor de la colonia. Y no lo hacen de cualquier manera, lo hacen en estéreo. Entonces pueden saber si los datos de aquí coinciden con los de aquí, de acuerdo a los datos que tenía el nido, sabe que ahí llegó al nido. Si se modifican los olores que hay en los dos lados, no logran identificar el nido fácilmente. Y por si fuera poco, entonces, pueden percibir vibraciones y campos magnéticos, también en las inmediaciones del nido. Y por si fuera poco, resulta que algunas especies de hormigas del desierto tienen los nidos descentralizados. Entonces en una parte está la reina, en otra parte están las obreras, qué sé yo, y están las que están buscando alimento constantemente. Entonces resulta que las que están buscando alimento transportan a las que viven dentro del nido, porque ellas no son muy eficientes movilizándose por fuera de los nidos. Entonces lo que hacen es cargarla, como se ve allí. Y esa que está cargada no tiene la posibilidad de medir sus pasos porque no está caminando. Entonces se descubrió que ellas usan un mecanismo alterno, y es que como el retrovisor de un carro pueden ver el flujo óptico hacia atrás a medida que se van alejando de su nido, y pueden medir con mucha precisión en qué dirección se están alejando y cuánto a partir del flujo óptico. Entonces se demuestra que esos dos mecanismos, si bien son redundantes, los usan para dos cuestiones diferentes. Porque digamos, mientras unas son experimentadas en moverse por el entorno, las otras requieren de ese flujo óptico para poderse movilizar. Bien. En este experimento lo que hicieron es que la hormiga sale a deambular, cuando encuentra el alimento aquí, la desplazan a otro punto de referencia, y entonces ella empieza a devolverse como si fuera buscando su nido, como si fuera a buscarlo en línea recta, pero cuando llega al punto no lo encuentra. Entonces tienen una estrategia que les permite empezar a generar bucles de búsqueda hasta que logran ubicar el nido en las inmediaciones de donde ellas piensan que está. Todo eso está mediado por unos mecanismos que dinámicamente van alternando el uso de los distintos mecanismos. Entonces yo me concentré solo en el integrador de rutas, porque digamos que ya pensar en todos los demás elementos del sistema de navegación no solo es complejo, sino que muchos detalles no se conocen aún. En 1988 se publica este modelo en el que representan matemáticamente cómo la hormiga podría calcular esos ángulos.
Digamos, el modelo no nos dice que así sucede en la realidad, pero sí nos da un indicio de cómo podrían llegar a ser. Entonces, a partir de este modelo matemático, las hormigas pueden determinar cuánto van girando a partir de una distancia recorrida y un ángulo girado. ¿Sí? Y con eso, entonces, pues, simulamos a la hormiguita. Entonces, fíjense que en todos los casos está la hormiguita buscando alimento en el trayecto rojo y devolviéndose al nido en el trayecto verde. Si ustedes lo notan, lo que está haciendo la hormiguita es optimizar su ruta de regreso. ¿Ah? Fíjense que en todos los casos la ruta de regreso es de lejos mucho más eficiente y eso le ayuda a sobrevivir en el entorno en el que viven tan caliente. Entonces lo que hicimos fue considerar un modelo de computación interactiva para tratar de modelar ese fenómeno. Y utilizamos uno que se conoce como máquina de Turing persistente. Aquí hay una aclaración que quisiera hacer, es que no es una máquina de Turing. ¿Ah? No es simplemente una variación de la máquina de Turing, sino que es un modelo que parte de la formulación inicial, pero genera unas modificaciones sustanciales. Muchas de las modificaciones que se hacen sobre la máquina de Turing, las que se hacían sobre la máquina de Turing, se demostraron que eran Turing completas, es decir, que no podían hacer nada más que la máquina de Turing original. Cosas como agregar más cabezas lectoras, cosas como agregar más cintas, etc. Entonces aquí lo que hacen es que ponen 3 cintas y lo que hacen es no solo variar la sintaxis como en los otros casos, sino variar la semántica de la máquina. Entonces una de esas cintas la utilizan solo como medio de entrada, un canal de entrada que está recibiendo flujos constantes de información del entorno, un canal de salida que está generando información hacia el entorno y una cinta de trabajo, la llaman, que funciona a la manera de una memoria y que eso oculta al observador de la máquina. Lo que hace entonces la máquina es procesar ya no un string, ya no una cadena de símbolos, sino un flujo de tokens, lo llaman, que van entrando a la máquina provenientes del entorno. Esos tokens los genera dinámicamente el entorno. Entonces yo no puedo prever de antemano la entrada del sistema, sino que tengo que correr en cada caso la simulación para saber que simulamos el modelo en la escala local es Turing computable. Pero eso no quiere decir que en el mundo real suceda así. Solo que para efectos prácticos y con las herramientas que tenemos era la forma más fácil. Entonces imagínense que tenemos aquí un token de entrada, una memoria actual de la hormiga. Y a partir de eso ella genera un token de salida y actualiza su memoria. Es muy sencillo. Eso opera como una función matemática a la manera de Turing. Entonces lo que propusimos fue modelar el integrador únicamente, no la hormiga completa, a partir de las siguientes reglas. La hormiga puede calcular, puede recibir del entorno un paquete de datos que incluye el desplazamiento lineal y el giro angular. Digamos, para simplificarlo, lo dejamos como un solo vector de entrada. Entonces, a partir de esos datos ella puede calcular el vector de regreso, asumiendo que en su memoria actual no hay nada. Y entonces, cuando ella lo calcula, la salida es, ok, lo hice, calculé, y el vector sigue siendo básico. Otro nos permite almacenar ese vector en memoria. Entonces, lo que hace ella es que almacena el vector que calculó, la memoria actual es 0, entonces dice ok y la memoria se actualiza. Luego, cuando la hormiga ya encuentra el alimento, entonces la hormiga le pide a su integrador de rutas que le informe cómo devolverse. Entonces el integrador de rutas le reporta a la hormiga el vector que tiene almacenado en memoria. Entonces le entrega como salida el vector y la memoria sigue igual. Cuando la hormiga llega al nido, no deja de usar su integrador de rutas, pero sí lo reinicia en cero. Ya hay demostración de cómo lo hace y demás, qué sé yo. Entonces hay una función que nos permite aquí reiniciar el integrador de rutas, que está en este caso como un vector 1 y nos dice, listo, lo actualicé y vuelve a quedar vacío. ¿Sí? Entonces a partir de eso replicamos lo que hace la hormiguita en el mundo real. Entonces si ustedes notan, cuando ella sale a buscar, ella camina en una dirección, un pequeño segmento, calcula el vector, lo almacena, vuelve y camina a otro segmento, calcula el vector, lo almacena, vuelve, etc. Cuando encuentra el alimento, reporta el vector para devolverse. Y cuando llega al nido, lo reinicia. Y vuelve y sale. Entonces, vuelve a hacer otro recorrido, calcula la distancia, vuelve, almacena, calcula, almacena, etc. Bien.
Entonces, la salida de esa máquina, de ese sistema, va a ser más o menos como, ok, calculé, ok, almacené, ok, calculé, etc. Reporté, vacié el vector, vuelve y aquí vuelve y genera otro vector. Lo interesante es que si nosotros le pedimos a una calculadora que nos sume 2 más 2 dos veces en distintos momentos del tiempo, nos va a arrojar siempre 4. En este caso lo que hace la máquina es que para la misma instrucción nos arroja 2 instrucciones distintas, porque las entradas que va generando van dependiendo de la historia anterior que va viviendo la hormiga. Entonces es un sistema dependiente de la historia, es algo que no se puede modelar con una máquina de Turing. Por tanto, el mismo token de entrada nos permite reportar distintos tokens de salida. Y eso es algo que no se soporta con una máquina de Turing. Por tanto, la integración de rutas es interactiva, es un proceso interactivo y no funcional, y tampoco es algorítmico, en el sentido tradicional de la expresión. Bien. Digamos que ese ya fue un paso importante en tratar de mostrar por qué la vida no se puede modelar con una máquina de Turing, y eso aplicaría para muchos otros fenómenos biológicos. Lo que hicimos después es que, tratando de aportar elementos a la conjetura de que la computación distribuida es mucho más eficiente, mucho más expresiva computacionalmente, modelamos la colonia entera. Entonces tenemos un nido en la mitad y 3 fuentes de alimento ubicadas a distintas distancias. Es un modelo muy famoso que está programado en un logo. Lo que hicimos fue tomarlo y modificarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Un primer caso, las hormigas buscan aleatoriamente. Entonces ellas no tienen un integrador de rutas, buscan el alimento, cuando lo encuentran, buscan aleatoriamente el nido otra vez. La segunda es que les permitimos tener integrador de rutas. Entonces buscan aleatoriamente, cuando encuentran el alimento se devuelven derechito al nido a dejar y vuelven y salen a buscar. Y la tercera es que además les permitimos comunicarse con feromonas. Entonces usan su integrador de rutas, pero además se comunican a través de feromonas. Y lo que encontramos es que, aquí se ve mejor, es que los tiempos varían considerablemente. Entonces, en el caso 1, donde solo usamos la búsqueda aleatoria, el tiempo máximo que tardó para explotar las 3 fuentes de alimento fue 2.769 pasos de simulación. Cuando pensamos en usar el integrador de rutas únicamente, disminuyó a 1.861. Y cuando usamos los 2 mecanismos combinados, disminuyó a 1.076. Lo interesante es que en el tercer caso, la explotación de las fuentes se hace óptima. Es decir, primero explotan la fuente más cercana, luego la siguiente y luego la siguiente. En estos casos, digamos que las diferencias, las variaciones aquí de estos espacios es por la ubicación de los nidos, por las distancias de ubicación. Pero aquí la explotación sí se hace mucho más sistemática, si se quiere. Entonces, lo que decimos aquí es que en el caso distribuido, donde hay comunicación con feromonas, la colonia logra hacer cosas que la hormiga sola no. La colonia logra recolectar eficientemente los recursos y es algo que una hormiga sola no puede hacer. Bien. Entonces, en síntesis, hemos visto una evolución de la noción de computación y con ella de los modelos de computación. Y entonces estamos en un punto donde se junta la hipercomputación no clásica, la idea de pensar procesos que van más allá del dominio matemático de la computación que sucede en los sistemas vivos, y emerge una nueva síntesis, que es lo que denominamos hipercomputación biológica. En ese escenario está todo por hacerse. Lo interesante es que, digamos, a partir de este trabajo, empezamos a vislumbrar qué forma podría tomar esa nueva teoría. Lo interesante es que a partir de este trabajo podemos empezar a pensar la vida no por lo que es, sino por lo que hace. Y pensar la vida por lo que hace es procesar información. Pero eso nos implica tener mejores modelos, tener métricas que nos permitan medir la expresividad en términos, en contextos biológicos, qué sé yo, y demás. Y para finalizar, aquí está una de las frases que planteaba Turing al respecto de lo que está por hacerse. Muchísimas gracias. Porque no hay espacio para preguntas, ¿no?
o quedó todo muy claro o fue muy confuso. Bueno, nada, muchísimas gracias.